Bienvenida Alba Coria a Reflexiones en torno de la ESI. Alba es licenciada en Psicología y profesora en Enseñanza Media y Superior de Psicología por la Universidad de Buenos Aires y es diplomada en Género, Política y Participación por la Universidad Nacional de General Sarmiento. Es especialista en formación docente en ESI y actualmente se desempeña como docente en el nivel medio y como formadora de formadores en la Universidad Nacional de José C. Paz, en la Universidad Nacional General Sarmiento y en el Instituto Superior de Formación Docente número 36. También es psicóloga del Centro Inclusivo Comunitario LGTBIQ de Malvinas Argentinas. Bienvenida, Alba, a Reflexiones en torno de la ESI. Hola Adriana, ¿cómo estás? Gracias por la invitación y por la presentación. Acá estaremos dialogando un poquito. Sí, la gran pregunta es el tema sobre infancias trans, que algo se empezó a hablar con un film que anduvo circulando, pero ¿qué es? ¿De qué se trata? ¿Cómo podemos acompañar a estas infancias? Bien, bueno, la infancia trans en primera instancia, lo que estaría bueno que ubiquemos es que es una infancia posible. Cuando hablamos de infancia trans, directamente nos estamos acercando a la cuestión de la identidad. Un tema muy importante que tiene que ver con el campo de la subjetividad y obviamente tiene que ver con el campo de lo mental, de lo psíquico. Cuando hablamos de infancias trans, también estamos hablando de identidad de género, y que vendría a ser la identidad de género, tiene que ver con un sentimiento personal, una autopercepción relacionada a identificarse a ser masculino, femenino, no binario, ¿no? Tiene que ver con esto. Hay una cuestión que es clave cuando hablamos de infancias trans o de los trans también en relación a la adultez, es poder pensar que no hay una relación fija entre el sexo biológico y la identidad de género. Entonces, esto rompe con una mirada psicopatologizante, con esta idea de lo correcto con lo incorrecto, ¿no? Y nos introduce un poquito en el ámbito de los derechos humanos. ¿Me vas siguiendo? Sí, me quedé con esto de que muchas veces asociamos todo el género con la sexualidad, ¿no? Con los estereotipos también, lo que se espera de esas infancias, ¿no? Me quedé pensando en Pero lo que eso, es perdón. me parece que está bueno que podamos ubicar que el sexo biológico tiene que ver con una cuestión genética, en cambio la construcción de la identidad de género va por otro canal que tiene que ver con la subjetividad. Entonces pensar que las dos cosas son lo mismo o que están como si fueran abrochadas es erróneo, ¿no? Entonces me parece que tiene que ver con esta cuestión que las podamos separar. Y después, bueno, hay varias cuestiones que tienen que ver con momentos históricos también, ¿no? Porque la identidad tiene también que ver con la construcción, ¿no? De un momento histórico y social. ¿Y por qué planteo esto? Porque muchas veces escuchamos, ¿no? Ahora, ¿no? Vistes ahora, hay niños, ¿no? Niños trans, niñas trans jóvenes, como si fuera una construcción subjetiva de la época, como si fuera una moda, una cosa así. Y en realidad a mí me parece que lo importante es que hoy la infancia trans es una infancia posible frente a una sociedad en transformación que amplía derechos humanos. Las infancias trans siempre existieron, pero fueron silenciadas, excluidas, marginadas, violentadas, porque esto también es importante. Me quedé pensando en esa situación y cómo se visibiliza en el aula y qué herramientas podría llegar a tener las y los docentes en esta situación, cuando se les presenta esto de las infancias trans y sobre todo cuando son violentadas, cuando no son acompañadas por el resto de los adultos. Bien, por eso vuelvo a la cuestión de lo histórico, ¿no?
Nuestro país es un país que tiene una legislación de vanguardia en el mundo con respecto a la identidad de género. Es de vanguardia porque en otros países se solicita aún para poder rectificar la identidad de las personas que intervenga el sistema de salud, que intervenga un psiquiatra, que haga hacer un psicodiagnóstico, que la persona se someta a un tratamiento de hormonización, a un tratamiento de rectificación. O sea, realmente todavía en el mundo se solicitan muchas pautas y requisitos que pueda cumplir la persona para cambiarse la identidad de género en lo registral. En cambio, en nuestro país esto se puede hacer, digamos, a partir de la autopercepción, sin la intervención del sistema de salud. Y además, lo que es importante es que también esto se da eh, en el caso de las infancias, ¿no? Entonces, esto es clave porque también nos hace una pregunta, ¿no? La escuela, ¿cómo acompaña este proceso de ampliación de derechos que se da en el ámbito, digamos, público, pero que la escuela lo tiene que acompañar de alguna manera? Entonces, bueno, la pregunta que vos me haces es muy interesante porque existiendo estas leyes, la escuela de alguna manera tiene que adecuarse. Y en relación a esto, bueno, existe la ley, pero muchos procesos llevan más tiempo. En primera instancia, para mí, todas las instituciones deberían revisar su organización, ¿no? Binaria en todos los ámbitos institucionales, ¿no? A ver, cuántas actividades cotidianas de la escuela se dividen de forma binaria, los chicos y las chicas, los varones y las nenas, celeste, rosa. Esto lo atraviesa muchísimos espacios, ¿no? Uno, bueno, hablan de la formación, de los listados, de las actividades áulicas, de las actividades deportivas, de las actividades que tienen que ver con los actos escolares, ¿no? Las muestras. Entonces, Los realmente baños. hay que revisar muchísimas cuestiones de la vida institucional y, bueno, proponer otras formas de agrupamientos, ¿no? Otra forma de trabajo que puede ser con otra paleta de colores, para pensar, no sé, en el nivel inicial y la primaria, eh, dividirse por número, por apellido, no sé, a veces se hacen algunas actividades de división por animales, no sé, las formas son múltiples, pero lo que sí hay que abandonar es lo binario, ¿no? Esta cuestión, los varones por acá, las nenas por allá, que de alguna manera no acompañan. Y eso no tiene que ser solo cuando en el aula o en esa institución hay una infancia trans. Tiene que ser un trabajo previo, realmente hay que revisar la organización institucional, ¿no? Y también en el espacio áulico, en las prácticas docentes específicas. Esto es una cosa, ¿no? Esto tiene que ver con reorganizar, repensar la vida institucional, pero también existen normativas, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires hay una guía de intervención para la implementación de la ley de identidad de género. Y esto es más específico, ¿no? Que tiene que ver con que en las escuelas, en caso de haber una infancia trans, se tiene que respetar el nombre que autopercibido por esa infancia, por ese niño, niña o niñe, y que eso se tiene que respetar aunque esa persona no haya hecho el cambio registral. No puede ser un argumento que no te voy a llamar como vos me pedís que te llame porque no hiciste el cambio de DNI. Lo que plantea esta guía de intervención, este protocolo, es que se tiene que respetar la identidad de esa infancia, de ese niño, niña o niña. Y que no se puede argumentar que esto no se puede hacer por la edad, todavía no tenés la edad, cuando seas más grande, tiene que venir la autorización de tu familia, bueno, todo esto no son argumentos para no respetar la identidad de la persona. Este documento es muy interesante, muchas veces es desconocido, entonces está bueno, a ver, la ley hay que ponerla siempre a trabajar, hay que
compartirla de alguna manera para después ver cómo se lleva a la práctica, ¿no? De ser muy respetuoso en la comunicación, con las familias. Muchas veces lo que es importante, las familias tienen muchas dudas, a veces hay que alojar a la infancia, pero también a las familias, aunque estamos observando eh, mucha más apertura, y yo pienso que las familias están pudiendo, como de alguna manera, o sea, eh, eso, alojar, acompañar, ¿no? Golpear puertas, eso también, la escuela que genere lazos con espacios comunitarios del territorio que puedan acompañar a las familias. Por ejemplo, yo estoy en una ONG que hacemos asesoramiento a familias, muchas veces derivados por los equipos de orientación, no porque haya un problema de patologización, sino porque esa familia se hace preguntas y bueno, y eh, busca la manera de poder acompañar a sus hijos, hijas e hijes, ¿no? Entonces, bueno, está bueno también tener un conocimiento del territorio porque también hay muchos profesionales de la salud que patologizan, entonces, de alguna manera, es importante saber qué instituciones trabajan en la línea de nada, ampliar derechos, ¿no? Sí, me quedé pensando en esto de la identidad, ¿sí? Me quedé pensando en el reconocimiento del otro, ¿sí? Que es algo que muchas veces nos cuesta a todos y a todas, o sea, no es simplemente docentes o las instituciones, ¿no? A nosotros como sujetos también nos estaría pasando lo mismo. Y en el caso de que se nos presente la necesidad de acompañar a esas infancias, ¿qué herramientas podríamos poner en práctica? Además de la escucha, que eso es súper importante, y del reconocimiento de esa infancia, ¿no? Pensaba no solamente en el nombre, sino en los pronombres también, ¿no? Como quiere ser llamado. Ujú. Sí, obviamente los nombres, los pronombres. La verdad que hay cuestiones que para mí realmente son sencillas, ¿no? Tiene que ver con si realmente hay una intención de alojar, de acompañar, ¿no? De incluir, ¿no? La diversidad. Yo creo que ya con esa intención se abren muchas posibilidades. Y después lo que pienso es, bueno, no necesariamente tiene que ser, digamos, una situación específica que requiera acompañamiento. En algunos casos sí, no lo niego, pero situación singular, ¿no? A veces hay algunas familias que, bueno, no están de acuerdo, que se oponen, que incluso entran en confrontación con la escuela en cuanto a que la escuela propone ampliar derechos y ellos sienten que no coincide con la mirada familiar. A veces ahí hay que poder acompañar de manera respetuosa, pero pudiendo un poco eh, Ser un brindar espacio de herramientas, contención. claro, y brindar herramientas también para que ellos puedan nombrar a aquellos que no comprenden, ¿no? Eh, que, bueno, brindar también en muchos casos información, ¿no? Información científicamente validada que tiene que ver con todo lo que sabemos hoy sobre la diversidad, ¿no? De alguna manera. Y después, otra cuestión que me parece que es importante es eh, empezar a incorporar otros relatos, otras narrativas dentro del ámbito escolar, ¿no? Esta cuestión de empezar a difundir en la escuela, ¿no? A través de la literatura, a través de artistas que sean personas trans, ¿no? Podría ser Susie Shock, que es una cantante, que es escritora, Camila Sosa Villada, Te gustaría ser mi sol, que narra la historia de una persona, de un joven trans, ¿no? Que transita y que se hace un montón de preguntas, que revisa la mirada de los otros, ¿no? Porque también es importante poder ubicar que el mayor problema es el dispositivo heteronormativo que todo el tiempo está, digamos, bueno, marcando, ¿no? Esta cuestión de como una diferencia
que tiene que ser, ¿no?, como juzgada. Ese es el problema mayor, ¿no? Entonces, bueno, es ahí como, bueno, en estos relatos de incluir estas voces dentro de la escuela, permite también, bueno, ver que son existencias posibles. Vieron que abrimos hablando de las infancias posibles, y también, bueno, ¿no?, incluir en la escuela las historias de vida de las personas trans, que nunca tuvieron espacios dentro de la escuela. Nunca nadie nos contó en la escuela cómo vivía una persona trans, lo que hacía, ¿no? En fin. Sí, es muy interesante, ya que hablaste sobre este tema, cómo abordarlo ahí dentro de la página de Reflexiones en torno de la ESI. Hay dos entrevistas más, una de Damián Martínez y otra Facundo Nieto, que hablan sobre justamente cómo abordar desde la literatura y desde la literatura infantil las disidencias. Entonces también está bueno esto que estás planteando acerca de cómo construir esta identidad, ¿no? Me pareció como súper interesante esto. Te agradecemos muchísimo la participación y quedamos abiertas, queda abierta la página para todas las consultas, ideas, sugerencias que nos puedas hacer, brindar y acompañar desde tu rol. Muchísimas gracias por participar. Gracias, Adriana. Chau, suerte.